Buenas tardes, en esta tarde de viernes damos inicio aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica a un nuevo ciclo que va a estar a cargo de Norma Kraselnik. Y tal como ven en nuestra pantalla compartida, este ciclo de 4 encuentros va a ser todos cada viernes de agosto a esta hora. Como decía recién, antes de la grabación, vamos a cerrar nuestras 4 semanas de agosto, los viernes, con este tema tan sugerente y tan interesante, que se titula Género y Biblia, mujeres desobedientes en el patriarcado bíblico. Todos los viernes va a ser a la misma hora, y quienes no puedan por alguna razón concurrir a alguna de las reuniones pueden, como siempre, buscarlas y verlas en el canal de YouTube de nuestra página oficial, digamos, de la Universidad Nacional de San Martín, donde encuentran la solapa de programas, y en programas nuestro centro que se llama Hermenéutica. Entonces, vamos a presentar a Norma, a quien disculpen la pausa, estoy silenciando a quienes entran. Son muchos los y las participantes que se están acercando. Perdón, Norma, un minutito porque... No, por favor. Sí, si te presento, no. Es una pena que quede gente sin escuchar quién sos. Bueno, ahora sí, entonces. Volvemos a... Volvemos a contarles entonces que el ciclo titulado Género y Biblia, mujeres desobedientes en el patriarcado bíblico, de la mano y a cargo de Norma Kraselnik, tendrá lugar todos los viernes en este mismo horario. Norma Kraselnik es docente y educadora. Se formó en la USAL, en la ciudad de Buenos Aires, y en el Centro Melton de la ciudad de Jerusalén, y en el Hebrew Union College en Estados Unidos, en donde combinó sus estudios bíblicos con temas de género. De amplia trayectoria en la educación en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina, en cargos de conducción. Es actualmente asesora escolar, conferencista, colaboradora permanente de varios medios en temas de género y religión. En el primer encuentro que vamos a disfrutar hoy, Norma nos va a hablar del mito de la creación de la mujer. 2 relatos, 2 versiones. Las Evas recuperadas de los capítulos 1 y 2 del Génesis, la figura de Lilith en la mitología mesopotámica y en los relatos midrásicos. Entonces, Norma, te paso la palabra y te agradecemos desde el Centro de Estudios de Hermenéutica que hayas aceptado esta invitación de 4 encuentros, que es toda una dedicación también, ¿no? Así que muchas gracias y me silencio. No, gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, el título un poco resume a dónde vamos a ir llegando. Quizás nos apresuramos a poner el título Mujeres desobedientes en el patriarcado bíblico. Ahí ya estoy poniendo una posición que, bueno, es compartida por muchos investigadores, digamos, de que estamos en un momento, en un periodo histórico en donde ciertamente predominó el patriarcado. Pero vamos a ir de a poco y vamos a llegar
a este momento. La propuesta de hoy es plantear la creación de la mujer en los relatos de los 2 primeros capítulos del Génesis. Digamos, cuando nos acercamos un poco con esta nueva mirada, intentamos recuperar las voces silenciadas de las mujeres que aparecen en los textos bíblicos, ciertamente, aparecen como compañeras, como segundas, como coprotagonistas, pero toda la lectura exegética, interpretativa de la tradición judía vino de manos de los varones, o sea, todo lo que conocemos, la gran literatura, los tomos talmúdicos, los 6 órdenes de la Mishnah, todos los libros post-bíblicos que recogieron las interpretaciones bíblicas y los textos midrásicos, que hoy también vamos a ver, vienen de la mano y de la voz y de la interpretación de los varones que se dedicaron al estudio de los textos. Y las mujeres quedaron silenciadas o quedaron apartadas de todo este cúmulo de sabiduría, quizás para protegerlas, para permitirles que se ocupen de las tareas domésticas. Y lo que pasó un poco en el siglo XX, desde comienzos ya del siglo XX, es que las mujeres intentaron, y siguen intentando, y seguimos intentando, ponerles voz a esas mujeres, interpretar desde el universo femenino cosas que aparecen y que quedaron en un espacio sin la interpretación de las mujeres. O sea, hay un 50% de la población del universo, digamos, que no tuvo el mismo acceso a estas interpretaciones. Entonces de eso se trata, es de visibilizar las mujeres que están ahí, pero de darles una nueva voz en función de la interpretación que una mujer puede hacer de los mundos femeninos que ahí se describen. Entonces, lo que yo les voy a proponer en realidad en estos 4 encuentros es ni más ni menos que la relectura de los textos. O sea, vamos a releer los textos bíblicos, pero poniendo foco en estos mundos femeninos de los que les hablo. Entonces, como vamos a releer los textos, voy a hacer una pequeña introducción de, digamos, de qué textos estoy usando cuando en las pantallas ustedes van a ver una pantalla partida, con un texto en español y con un texto en hebreo. Entonces, el texto en español que voy a usar es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia de Jerusalén, que es la que me acompaña, es la que más quiero, la que está acá y que tienen ahí la foto, es interesante, fue una traducción realizada en la École Biblique. La École Biblique es una escuela bíblica y de arqueología bíblica que se encuentra en el cuadrante cristiano del barrio antiguo de Jerusalén, un edificio precioso que siempre cuando vivíamos en Jerusalén íbamos con mi marido. Allí allí usaron la traducción de textos del hebreo original, del arameo, de la Septuaginta, la traducción al griego, directamente al francés. Y estuvo hecha por docenas de profesores universitarios, exégetas, lingüistas franceses, y es una bellísima traducción, y a mi gusto muy acertada, que en principio se publicó en fascículos, y recién en el 56, en 1956 se publicó el primer volumen en francés. Y después vino entonces la traducción al castellano de esta versión en francés, que la mayoría de las traducciones al español, la mayoría, vienen de la Vulgata del latín. Esta traducción francesa omitió un poco la Vulgata y viene de fuentes más directas. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Por el otro lado, el texto hebreo que utilizo, o sea, ahí tienen una foto, digamos, de un pergamino. Los textos antiguos, los que se encontraron en los rollos del Mar Muerto y demás, digamos, tienen esa forma, están escritos en un pergamino de cuero animal con un texto corrido.
texto corrido que escribía un escriba, muchas veces de memoria, otras veces copiando, y que el cúmulo de esos rollos empezó a generar distorsiones y hubo algunas diferencias, algunas cuestiones menores, otras un poquito más significativas, razón por la cual siglos, desde el siglo VI hasta el siglo X de esta era, se generó un grupo de estudiosos, de rabinos, estudiosos, digamos, de temas bíblicos, un movimiento que se llamaban los masoréticos. Entonces, lo que hicieron ellos, en principio, por ejemplo, es separar en libros, separar en capítulos, separar en versículos, vocalizar el texto, que es pura consonante, para poder pronunciarlo correctamente y no confundir con otra vocalización posterior. Entonces, lo que después, ya llegada a la imprenta, el texto bíblico que manejamos es un texto que se uniformizó, quedó uniforme en este texto que llamamos el texto masorético, que es este texto que yo tengo acá, que ustedes ven abajo en hebreo. Entonces, son esos los textos que vamos a manejar. Entonces, dicho esto, nos vamos a meter en el primer capítulo del Génesis, que voy a ir al principio para ponerlos en tema, no sé si todos lo conocen, casi doy por sentado que sí, lo vamos a revisar, para llegar a la creación de la mujer. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Título. O sea, este primer capítulo tiene una estructuración cual poema, empieza con una apertura, cierra con una conclusión, y en el medio va pasando el cuerpo, digamos, del poema, que es la creación en sí misma. Entonces, título: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora les voy a explicar un poquito por qué marqué algunas cosas en rojo que me interesa remarcarles. Y el comienzo, cómo estaba la tierra, lo que va a crear, qué es lo que había. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Antes de llegar a la creación, quiero marcarles algunas cosas que después me van a llevar a una conclusión. Nosotros leemos en castellano: en el principio creó Dios. En hebreo, que está ahí de costado, no sé si los que leen hebreo me siguen, la palabra Dios es un plural, es Elohim. Dios es El o Eloa, Elohim es dioses, es un plural. La construcción de la palabra es un plural, pero que está acompañada de un verbo singular. Para que entiendan los que por ahí les cuesta esta abstracción, es un poco cuando decimos la palabra análisis, el análisis, los análisis, o sea, la palabra análisis, o sea, podría funcionar como un singular y un plural. Acá la palabra Elohim, Dios, es siempre plural, pero está acompañada, es claro, que es un sustantivo individual, porque digamos, recibe en este caso, recibe un verbo en singular. Entonces, si yo tuviese que hoy volver un poco a traducir esto, pensando un poco en lo que vamos a ver, les diría: en el principio creó Dioses los cielos y las tierras. Dice, y ahora define cómo estaba los cielos y la tierra, que se llama una endáyesis, es un conjunto, digamos, es un todo, es como el universo, cielo y tierra. La tierra era caos, confusión. Hay dos palabras que son únicas acá, que solo van a estar vinculados en otros contextos de los textos bíblicos a la creación, que es tou y bou, que se traduce como caos y confusión. Y hay una palabra, dice, que se traduce como abismo, que es teom.
¿ok? Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Hay agua. Es un inicio de una situación acuosa, ¿ok? No nos vamos a detener en esto, pero tenemos que el día 1, el fiat divino, si la orden divina generó la luz, entonces todo ese caos devino en un orden que empezó siendo la diferenciación de la luz de la oscuridad. Luego creó un firmamento y separó las aguas en dos, unas que fueron para arriba, la que llamó cielo, en hebreo shamaim, ahí hay agua, y maim, ahí está el agua, cielo y agua. Luego el día 3 separó la tierra firme de las aguas, y en la tierra empezó a brotar la vegetación. Son como los 3 días del escenario, son los escenarios. Y recién en el 4.º día es como que Dios crea los objetos que van a habitar esos escenarios. Entonces el día 4, Dios coloca en el cielo el sol, la luna y las estrellas para que nos iluminen y para generar los cálculos del calendario y demás. Sol, luz y estrellas que están nombradas en el capítulo 1 como luminarias. No se las llama sol, ni se las llama luna, no se las llama Shemesh, ni se las llama Yareach, ni Kohabim, no se las llaman con el nombre que después va a tener en la Biblia, sino que es la luminaria grande y la luminaria chica. El 5.º día empiezan a surgir de las aguas y de los cielos las aves y los peces, y hay una referencia cuando habla de los peces a los monstruos marinos. Este Dios que crea las aves y las peces también crea los monstruos marinos, y el día 6 crea los animales, los mamíferos y los humanos. Y el día 7 es el día del descanso. Vamos al día 6, que es el día que nos interesa porque es la creación de la mujer. Estamos en la mitad del día 6. La primera mitad creó los animales y ahora va a crear a los humanos. Dijo Elohim, dijo este Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. O sea, hay un Dios que habla en plural. Este Dios plural, que en hebreo es plural, que funciona como un singular, cuando decide hacer al hombre, habla en plural, se habla en plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean, en todas las serpientes que serpean por la tierra. O sea, ¿qué viene que nombre a la serpiente junto con todos los bichos? Creó pues Elohim al Adam, al ser humano, Adam, palabra que está relacionada con la tierra, Adamá, tierra, al ser humano. A imagen suya, vuelve el singular, a imagen de Dios le creó al ser humano, macho y hembra los creó. Bendíjolos Dios y díjoles Dios, sed fecundos, multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Otra vez el animal, la serpiente. Otra vez tenemos una serpiente considerado una especie maravillosa acá. Y esto termina, y acá también lo que vemos es quizás un error de este grupo de los masoretas, porque este relato de la primera creación termina ya en el 2.º capítulo. El capítulo debió terminar acá donde lo vamos a terminar nosotros. Ahí hubo algo que falló un poquito en la división de los capítulos. Concluyeron pues los cielos y la tierra, ¿sí? Es el final, y todo su aparato dio por concluida Elohim en el 7.º día la labor que había hecho,
cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda la obra creadora que Elohim había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Ok? Esa es la creación del primer capítulo. Vamos al capítulo 2 y después vamos a volver a este con algunas marcaciones que les hice. Relato de la creación número 2. Y acá estamos en el versículo 4 del segundo capítulo, en la segunda parte del capítulo. Por eso le puse una B. El día que hizo Yahvé Elohim. O sea, ya no es más Elohim el nombre con el que nos referimos en el capítulo 1, sino que hay un agregado del tetragrama, estas 4 letras que les puse ahí abajo, YHWH, que en hebreo no se puede nombrar, o sea, en principio tiene forma de un verbo en futuro, un verbo ser, súper irregular, que después, más adelante, en un encuentro con Dios y Moisés, Dios les dice, seré el que seré, soy el que soy, seré el que seré. Es un verbo irregular, del verbo ser, como en todos los idiomas, inimpronunciable, que quedó acá, y en esta Biblia es como por ahí mejor lo recupera, que es Yahweh, podría ser un Yahweh. Entonces, todo este texto del segundo capítulo, vamos a ver que ya no hablamos más de este Elohim, sino que está el tetragrama, las 4 letras estas, junto a Dios, es el nombre de Dios y la palabra Elohim. Entonces, en el día que hizo, voy a decir yo Señor porque me cuesta decir esta palabra, el Señor Elohim o el Señor Dios, la tierra y los cielos. Fíjense que en el otro capítulo, cuando hablaba del universo, hablaba de los cielos y la tierra. Acá no solo agrega el nombre de Dios a la palabra Elohim, sino que habla de tierra y cielos. Lo usa al revés. Y dice, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra, o sea, lejos del escenario acuoso, en donde el Espíritu de Dios flotaba por el agua, que vemos en el capítulo 1, acá vemos un espacio seco, apenas si hay un manantial del que brota un poquito de agua, es todo seco, no hay vegetación, no hay nada. Entonces el Señor Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló el Adán, el hombre es el Adán. Entonces Adonai Dios, el Señor Dios, formó al Adán con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó Adán un ser viviente. O sea, está volviendo a repetir quizás el día sexto, con algún detalle que no tenemos el día sexto, que solo dice, hizo Adán a imagen de Dios, hembra y macho, para que se reproduzcan. Muy bien, luego de hacer este Adán, luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, la vegetación, vino después del hombre, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista, buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre, le dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y le cuidase. Y Dios impuso al hombre, ahora no nos vamos a meter con eso, este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres comieres de él, morirás. Y dijo luego el Señor Dios, no es bueno que el hombre, que el Adán, esté solo.
O sea, ese Adán que vimos en el primer capítulo, que era macho y hembra, acá es un Adán solo. Dice Dios, voy a hacerle una ayuda adecuada. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Sobre esto hay todo un controversias, pero básicamente me quedo con esta traducción. En hebreo, en el adecuado, hay algo que también es en contra, que podría aludir a una posición sexual. Es como una ayuda que encaja, una ayuda que le conviene, una ayuda adecuada. El hombre está solo, este Adán está solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. O sea que la ayuda adecuada, en primera instancia, eran los animales. Y lo llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, al Adán. Llevó los animales para presentárselos al Adán, para ver si eran ayuda adecuada y para que los nombre. En el capítulo anterior, quien nombra es Dios. En este capítulo, Dios le otorga a este Adán el mérito de nombrar las cosas. Entonces lo lleva ante el hombre para ver cómo lo llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el Adán le diera. El Adán puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, mas para el Adán no encontró una ayuda adecuada. O sea, ese poner nombre también implicaba que los estaba evaluando para él, si le servían o no le servían. Entonces, el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el Adán, el cual se durmió. Le quitó uno de los lados, una de las costillas, rellenando el vacío con carne, y del lado que el Señor Dios había tomado del Adán, formó una mujer. Y la llevó ante el Adán. Entonces el Adán exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, mujer, Isha, porque del Ish, del varón, ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, se unen a la mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, Adán y la mujer. O sea que acá en este versículo queda claro que Adán en este capítulo es el varón. Estaban ambos desnudos, el Adán y su Isha, y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Ok. Vamos a hacer una lectura comparada rápida. Hay mucho para decir y ahora voy a volver un poco para atrás. El capítulo 1, al Dios creador se lo llama Elohim. Esta palabra que les digo que tiene una conformación plural. Se habla de la creación de los cielos y la tierra, en este orden, los cielos y la tierra. Es el universo, pero cada vez que se hace alusión a la creación de este mundo, de este universo, se lo llama cielo y tierra. El espacio es acuoso. El Espíritu de Dios aletea sobre las aguas. El firmamento separa las aguas de arriba, las de abajo, las aguas se condensan en un lado y sale del agua, la tierra firme es agua, es acuoso. Y el orden de la creación, tenemos que hay agua, hay tierra, o sea, estoy poniendo el orden de la creación de las cosas simétricas, no hablo de la luz, no hablo de las luminarias, solo las cosas que aparecen en los dos relatos. Hay agua, después surge la tierra, perdón, después surge la vegetación, después surgen los animales, y el pináculo de toda la creación es el Adán en su constitución de macho y hembra, el ser humano en una composición de macho y hembra necesaria
para la función reproductora, que es el mandamiento, ¿sí? Fructificaos. Y Dios es el que nomina las creaciones. En el capítulo 2, la referencia a Dios es distinta. Es el Elohim, pero se le antepone el tetragrama, el nombre del Dios de Israel. Y cuando habla de la creación, no habla de la creación de los cielos y de la tierra, sino de la creación de la tierra y de los cielos. Y el espacio que se describe, el espacio inicial, ya no es acuoso, sino es más bien seco, seco, seco. El orden de la creación es primero hay tierra, y lo que prevalece acá es la tierra, de donde también después va a ser al Adán. Hay tierra, sale un chorrito de agua por ese manantial, y ahí es donde hace, en tercer lugar, al Adán, que claramente es un varón y está en soledad. Hace la vegetación, lo pone en el Edén, hace los animales, ¿sí? Que le presenta a estos animales al hombre para ver si hay alguna ayuda adecuada, no la hay, y recién en sexto lugar, dado que no le vienen bien los animales al Adán, es que aparece la creación de la mujer que aparece del costado de este hombre. Y es el hombre, el Adán, el varón, el Ish, el que nomina las cosas. ¿Ok? O sea, ciertamente acá, ¿qué es lo que...? Esta es una lectura que desde siempre los exegetas hicieron, y la interpretación usual era que el primer capítulo era una creación del universo en abstracto, una cosa grandilocuente, mientras que el segundo capítulo es el mundo íntimo de la creación del hombre, y así fue explicada por siglos y siglos. Pero ciertamente hay cosas que no encajan. O sea, podría ser una interpretación, pero acá lo que apareció de repente son es el descubrimiento de los mitos babilónicos que aparecieron en decenas de excavaciones arqueológicas a lo largo del río Éufrates, del río Tigris, y en donde en el siglo XIX, XX, fueron descifradas del acadio la mitología mesopotámica que ciertamente conocieron quienes escribieron estos textos. Ok, entonces, lo que tenemos es posiblemente un capítulo 1 más de origen mesopotámico, donde el agua alude a las inundaciones del Tigris y el Éufrates, y un segundo capítulo más cananeo, más seco. Saben que la tierra de Israel es una tierra seca, no hay agua, desértica. Entonces, pareciera ser que estamos ante dos mitos distintos que el editor de los textos bíblicos juntó, o que se juntaron con el correr del tiempo, porque efectivamente hablan de lo mismo. Y en cuanto a la concepción de la mujer, también parecía ser, son dos mundos distintos. En el capítulo primero, la creación del varón y de la mujer es simultánea, es en igualdad de condiciones, es la misma importancia en el desarrollo de esta especie que tiende a reproducirse como el resto de los animales. En cambio, en el capítulo 2, la creación de la mujer es posterior a la del hombre, y no solamente es posterior en este orden cronológico, sino que está supeditada a la aprobación del hombre. El hombre, o sea, esta mujer es llevada para que el hombre la apruebe. Y el varón es el que pareciera en esta segunda creación, es muy interesante, el varón es el que conserva esta imagen divina, si efectivamente
esta creación fue hecha a imagen divina, el varón es la imagen divina, y recién la mujer es la imagen divina de la imagen divina. O sea, ya hay hay un alejamiento entre, o sea, hay una mediación. Este Adán, hombre, varón, es el que media entre esta mujer y Dios. Y ciertamente acá hay una intención en el segundo capítulo del matrimonio. Esta mujer le pertenece a este hombre y entonces tienen que volver a ser una sola carne. Ok. ¿Qué es lo que nos cierra del capítulo 2? ¿O qué reflexiones nos suscita? O sea, primero, en el capítulo 2 aparece este concepto: no es bueno que el hombre esté solo. Y recuerden que termina con el matrimonio. O sea, ciertamente estamos en una creación distinta de la primera, en donde en la primera los exégetas entendieron que este ser quizás haya sido un ser andrógino, un ser único, ¿sí? Con un género femenino y masculino en uno, o lo que se llama un diprosopón, o sea, un cuerpo con dos rostros, y que este ser primitivo, en su creación, o sea, haya tenido que ser separado para funcionar como macho y hembra y poder así reproducirse. Pero de pronto en este texto tenemos que dice el texto: no es bueno que el hombre esté solo. O sea que estamos hablando de otro momento, de otra creación que no es de estos dos seres. Voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, hay algo que está en función de este Adán. O sea, lo que tiene que crear Dios en este momento es una ayuda para este hombre. No es un ser en igualdad de condiciones, es un algo que le conviene a este hombre. Y efectivamente, cuando aparecen los animales, no es la ayuda que necesita el hombre. Hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. ¿Por qué un sueño profundo? En esta historia es interesante porque el primer parto de la humanidad, en este capítulo, se le atribuyen a un varón. O sea, esto que hace y en este contexto, pareciera ser una cesárea. O sea, está haciendo una anestesia. El hombre está siendo anestesiado para extraerle de su interior un ser humano. O sea, el primer parto es el de Dios, creando el universo y creando los hombres. Ahora, el segundo parto es el del varón, el de este Adán, ¿sí? Generando la vida de su mujer. Y para eso necesita un sueño, como una situación idílica de parto, un sueño donde uno no sufre, no tiene dolor, no entiende nada, mientras que después va a venir el castigo de la mujer de un parto con dolor. Este es un parto indoloro, un parto en sueño. Bueno, del costado formó una mujer. Ahora vamos a ver un poquito las exégesis rabínicas sobre esto. O sea, hay un costado, no está claro si es una costilla, pero digamos, ciertamente es un costado. Quizás es un costado porque por la forma del cuerpo, tanto del varón como de la mujer, digamos, como podría ser ahí una imagen de como que algo falta, o que es un lugar, o podría ser algo más también metafórico, el costado, ¿sí? De ir de costado a la par. Eso sería más lógico para el primer capítulo, no tanto para este. Y por supuesto que esta mujer es llevada para el hombre, y ahí el hombre dice: esta vez es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La pregunta es: ¿por qué dice esta vez? ¿Cuáles son las otras veces? ¿Por qué esta vez es hueso de mis huesos, carne de mi carne? Bueno, y él la nomina y ya. Es él el que la nombra. Y quien nombra tiene el poder, ¿verdad? O sea, acá el concepto de nominar
es el concepto de tener el dominio, tener el poder. Bueno, voy a ir un poquito para atrás, solo para referirme un poquito al... como les dije, cuando se descubren las tablillas del Enuma Elish o del Gilgamesh, los mitos acadios, los mitos de la Mesopotamia, hay algunas cuestiones que empezaron a volver como a la, o sea, empezaron a reversionar un poco la interpretación, sobre todo del capítulo 1 de Génesis, porque hay algunas coincidencias de palabras que son únicas en la Biblia con personajes de la mitología mesopotámica que aparecen en estos relatos cosmogónicos. Y ahora lo vamos a ver. Uno de ellos es la palabra teom, que nosotros siempre la encontramos como abismo. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del teom. Vamos a ir más adelante, pero la diosa que da origen al mundo en el mito de la Mesopotamia, se llama Tiamat. Es la misma palabra, solo que es una diosa femenina, acá está masculinizado en una palabra que se tradujo como abismo, pero en realidad no sabemos qué es el abismo. No sabemos si es efectivamente abismo, porque es una palabra única en el texto bíblico. Por ejemplo, ahora bien, ¿me siguen hasta acá o voy muy rápido? ¿Estamos bien? Estamos Está bien. Perfecto. Sí, sí. Bueno, o sea, esta diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2 siempre generó alguna dificultad o alguna interpretación de los sabios que entendían, digamos, como que hay cosas que no encajaban. Y este es un texto que nosotros lo llamamos Midrash, o sea, es un texto de una hermenéutica antigua, que fue oral mucho tiempo y que después se condensó en varios grupos de textos que circularon junto con la bibliografía canonizada del pueblo judío. Y este es un texto del siglo II, antes de la era común, antes de Cristo, en donde aparece digamos, la solución a este conflicto que vemos entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Está traducido, se los leo. Después de que Dios creó a Adán, que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Luego creó una mujer para Adán, de la tierra, como él mismo había creado a Adán, y la llamó Lilith. Adán y Lilith inmediatamente comenzaron a pelear. Ella dijo, no me acostaré abajo. Y él dijo, no me acostaré debajo de ti, sino solo por encima, porque tú solo estás en condiciones de estar en la posición inferior, mientras que yo debo ser el superior. Siglo II antes de la era común. Están los dos peleando en este relato midrashico, están los dos peleando en una posición sexual para ver quién domina a quién. Lilith le respondió, somos iguales entre nosotros en la medida en que ambos fuimos creados de la tierra. Pero no se escucharon el uno al otro. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable, el nombre de Dios, el tetragrama, y voló por los aires. Adán separó una oración ante su creador. Soberano del universo, él dijo, la mujer que me diste se ha escapado. Inmediatamente el santo bendito sea
envió a estos 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traerla de regreso. Le dijo el santo a Adán: si ella acepta volver, lo que está hecho es bueno. De lo contrario, debe permitir que 100 de sus hijos mueran todos los días. 100 de los hijos de esta Lilith, si ella no viene, va a ser castigada. Los ángeles dejaron a Dios, persiguieron a Lilith, a quien alcanzaron en medio del Mar Rojo, en las poderosas aguas donde los egipcios estaban destinados a ahogarse. Le dijeron la palabra de Dios, pero ella no quiso volver. Los ángeles diremos: te ahogaremos en el mar. Dejadme, ella dijo, fui creada solo para causar enfermedades a los bebés. Si el niño es varón, lo dominaré durante 8 días después de su nacimiento. Y si es mujer, durante 20 días. O sea, que ya en el siglo II, y antes también, pero en el siglo II aparece la figura de Lilith, y ahora vamos a ver dónde más aparece, pero aparece como la primera creación de Dios, como que fue creada de la misma materia prima que Adán, y reclamaba ella la independencia o la importancia o el mismo lugar que Adán. Y dado que Adán no se lo dio, se fue volando. O sea, hay un componente acá de cual bruja, perdón, cual diosa maléfica, se fue volando, y dado que no aceptó la palabra de Dios, dicha por estos ángeles, se convierte en un demonio. O sea, los propios hijos de ellas van a morir, pero ella va a causar enfermedades a los bebés. Y a los 8 días, que es el tiempo del nacimiento hasta que un niño judío se circuncida, ese tiempo, que es un tiempo riesgoso para la vida de un bebé en el siglo II, antes de la era común, y el siglo, digamos, en la antigüedad, y que la mortalidad infantil era muy alta, cuando ocurría una muerte de un niño antes de la circuncisión, era atribuida a este demonio femenino. Entonces, lo que vemos acá es que ya en la antigüedad aparece una figura femenina endemonizada. Y que es interesante porque lo que ella reclama es tener un estatus igual al varón. Pero acá está dicho: no podés, sos inferior. Estamos hablando de un patriarcado. Estamos hablando de una literatura de varones, o sea, no se concibe. No obstante, se piensa, es interesante. Otro texto midrashico, otro texto del Midrash distinto a este. Sin desanimarse por no haber dado a Adán una compañera satisfactoria, espera que acá tengo espera que voy acá. Dios probó de nuevo, o sea, después de esta Lilith, y ahora es como que retoma este texto midrashico, toma la continuación del otro. Sin desanimarse por no haber dado a Adán una compañera satisfactoria, que fue esta Lilith, Dios probó de nuevo y le dejó que observara mientras él creaba una anatomía femenina, utilizando huesos, tejidos, músculos, sangre y secreciones glandulares. Y luego cubriéndolo todo de piel y añadiendo mechones de cabello en algunos lugares. La vista de esto causó a Adán tal desagrado que inclusive cuando esa mujer, la primera Eva, se mostró en toda su belleza, sintió una repugnancia invencible. Dios supo que había fracasado una vez más y expulsó a la primera Eva. ¿A dónde fue ella? Nadie lo sabe con seguridad. Dios probó por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó la costilla de Adán mientras éste dormía y formó con ella una mujer. Luego le trenzó el cabello, la adornó como una novia con 24 joyas antes de despertar a Adán, quien quedó embelesado.
O sea, ¿qué hace esta literatura midráshica? Trata de recrear los huecos que deja el texto bíblico o las cosas que no encajan con una sabiduría ancestral y la plasma. Entonces, según tanto el Midrash que vimos antes como esta literatura rabínica que es del siglo II antes de la era común, nos hablan de algo que no aparece en el texto bíblico aún, pero que estaría interpretando por qué Adán cae en un sueño, por qué Adán dice, esta vez son los huesos de mis huesos, quiere decir que la otra vez no. Entonces, según este contexto, tenemos una Lilith, una primera Eva y la Eva que finalmente es la Eva que conocemos. Ok. Y, o sea, y miren esta literatura rabínica que la encontramos en los textos estos del Midrash. En este caso, esto es Talmud, el Talmud, que son interpretaciones que durante siglos en forma oral hicieron los rabinos y en algún momento se escribe, y esto quedó escrito en el siglo V de esta era. Miren lo que dice, por ejemplo, en esto que se llama el Bereshit Rabbah. Rabbi Yoshua de Shihin dijo en el nombre de Rabbi Levi, no importa, y él construyó, está explicando cómo fue la construcción de la mujer. Está escrito, contempló desde dónde crearla. Él dijo, Dios, no la crearé de la cabeza para que no sea altiva, no la crearé con los ojos para que no sea coqueta, no la crearé del oído para que no sea una fisgona, una chusma, no la crearé de la boca para que no sea charlatana, no la crearé del corazón para que no tenga celos, no la crearé de la mano para que no sea ladrona, no la crearé de la pierna para que no sea vagabunda, más bien la crearé desde el lugar más modesto de una persona, ya que incluso cuando una persona está desnuda, este lugar está cubierto. Y mientras creaba todos y cada uno de los miembros de la mujer, le decía, sé una mujer modesta, porque te creé de la costilla. Sin embargo, yo no la creé de la cabeza, y sin embargo la mujer es altiva, como dice, y ahí se empieza a citar versículos bíblicos vinculados a las mujeres. Andan con el cuello extendido, una cita de Isaías, y no la creé de los ojos, pero es coqueta, como dice, con ojos lascivos, también de Isaías. No la creé del oído, y sin embargo ella es una espía, como dice que Sara escuchaba desde la entrada de la tienda en el Génesis. Y no del corazón, y sin embargo ella está celosa, como dice, y Raquel tenía celos de su hermana, también de Génesis. Y no de la mano, sin embargo es una ladrona, como dice que Raquel robó los ídolos, y no de la pierna, y sin embargo es una corredora, como dice que Dina salió de la carpa, bla, 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 bla. O sea, lo que quiere decir es que, ¿por qué fue creada de la costilla? Para ser una mujer modesta, siendo que cualquier otro lugar iba a generar una mujer con estas características, que finalmente son las características que son según lo que los rabinos tienen las mujeres. Son ladronas, son chumas, son charlatanas, son celosas. Este es el mundo de la misoginia, cómo se describe a la mujer en estos tiempos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo la conocemos a Lilith? ¿De dónde sale Lilith? Bueno, debo decirles que Lilith aparece en el texto bíblico, pero aparece en texto profético. Aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 34. ¿Y dónde aparece? Aparece en la descripción de el día de Dios, un día de venganza, un día en donde todo va a volver a ser caos para que de allí resurja la paz y la convivencia entre todos. O sea, tiene que haber un lugar de una crisis muy profunda, de una desolación,
de un caos inicial y primigenio, para que después llegue el Mesías, surja la época de la resurrección y todo lo bueno que nos está por venir. Entonces Isaías, cuando describe ese momento, dice así: porque es día de venganza para Dios, año de desquite. Dice, ni de noche ni de día se apagará, por siempre subirá el humo de ella. Es una destrucción, está todo quemándose. De generación en generación la ciudad quedará arruinada y nunca jamás habrá quien pase por ella. La heredarán, o sea, está hablando de una Jerusalén en destrucción. La heredarán el pelícano y el erizo, el ibis y el cuervo residirán en ella. Tendrá Dios sobre ella la plomada del caos y el nivel de vacío. Otra vez las palabras que se usan en el Génesis. Los sátiros habitarán en ella, ya no habrá en ella nobles que proclamen la realeza, y todos sus príncipes serán aniquilados. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Allí andará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. O sea, fíjense que Lilith en la Biblia de Jerusalén no está traducida, es Lilith. Ciertamente está en un contexto de aves rapaces, animales hienas, gatos salvajes, o sea, está hablando de lo peor, digamos, de un escenario en donde estamos en ese caos inicial con estos animales y está Lilith, que en hebreo, ustedes dirán, reposará Lilith, en hebreo es claramente femenina. El verbo que acompaña a Lilith, irguiá, Lilith, es que Lilith descansará, y en hebreo los verbos tienen indicación también de género, femenino o masculino. En este caso, Lilith es femenina. O sea, y Lilith está asociada al caos inicial. O sea, lo que les quiero mostrar con esto es que en la Biblia aparece Lilith, no aparece en el relato bíblico, que es un relato bíblico, y ahora vuelvo un poquito a ese relato inicial, un relato que tiene el formato del relato mesopotámico, solo que está como censurado en todo lo que refiere a los dioses, a las diosas y a todos estos personajes mitológicos de animales marinos, el sol, el dios sol. O sea, no es casual que en el primer capítulo, cuando Dios coloca las lumbreras, se hable de lumbreras y no se hable del sol y la luna, que eran dioses de la cultura mesopotámica y egipcia, por supuesto. Por eso aparece tanto el concepto de la víbora. Y, o sea, habla de los peces, de los aves y de las serpes que serpean. O sea, ¿de qué serpes y serpean? Bueno, porque en esta mitología, algunas, como ahora vamos a ver, de las diosas vinculadas a la creación, son semidiosas, tienen cuerpo de mujer y cola de pez o cola de serpiente. Tenemos acá las diosas de la Mesopotamia. La pregunta es, ¿eran conocidas por este grupo de hebreos que finalmente ya tiene acceso o escriben estos textos bíblicos? Y sí, o sea, el pueblo hebreo se crea en la Mesopotamia, y en el destierro, luego de la primera destrucción del templo de Jerusalén en el siglo VI antes de la común, vuelven a Babilonia y vuelven a tener contacto con toda esa cultura politeísta llena de mitos, de mitos cosmogónicos. Y el mundo de las diosas mesopotámicas era enorme. Tenemos a Nat, a Inanna o Ishtar, de donde sale la palabra star, estrella, que estaba representada por una estrella de 8 brazos. Solo para darles algunas puse. La tenemos a Tiamat, que es la diosa primordial, es el mar salado. Ella compite con Apsu, Efes, Apsu, el dios de las aguas dulces,
Todo esto está en el poema épico del Enuma Elish, el mito mesopotámico de la creación, que es lo que les dije, que la podemos asociar con la palabra teom, que es una palabra única en el texto bíblico. Y después tenemos diosas, bueno, muchas diosas que tienen que ver con el Il, como Lilith o Illil, que quiere decir viento o espíritu, como el espíritu de Dios que revoloteaba. Hay algo ahí del Lilith, de estas diosas que eran viento y que eran espíritus, que forman parte de la mitología sumeria, acadia, babilónica, fenicia, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto que la tenemos a Lilitu, que es una diosa de esta mitología babilónica, es la reina de la noche, probablemente de acá venga la palabra Leila, Laila, Leil, en hebreo, que es ven que tiene las pies de garra, por eso, digamos, hay algo acá es una semidiosa, digamos, un cuerpo de mujer, tiene alas, tiene garras, está parada sobre leones, domina a los leones, hay lechuzas, esta imagen de la mujer asociada a la lechuza, como que conoce lo oculto, ¿sí? la sabiduría de la noche, ¿sí? Con los ojos siempre abiertos. Y esta es Lilitu, que es una diosa demoníaca babilónica. Posiblemente de donde absorbieron todo este contenido. ¿Y cómo está asociada esta Lilitu? Entonces, que ya ahora lo vamos a ver, o lo vimos ya en la literatura midrásica. Es esta mujer que no se somete a Adán, que es devoradora de niños, es la que mata a los niños, la que mata a los niños recién nacidos, la que mata en el parto, y también la que se mete en la cama de los varones y se aprovecha del semen, de las emisiones de semen de los varones en sus sueños, y tiene toda esta connotación de femme fatal, de una mujer fatal, que en la Edad Media generó el uso de amuletos en las mujeres judías, que lo que tenemos acá es tanto un amuleto de metal como un amuleto de papel, que lo que dice ahí en hebreo es Adán y Eva fuera Lilith. Y está el nombre de estos tres ángeles cuyos nombres asemejan la sibilancia que hace una serpiente. Porque lo que va a pasar con Lilith es que es este demonio, esta mujer representada con los pies de arpía, con estas lechuzas, con estas alas, o como una serpiente. Entonces ven en estas imágenes, sobre todo a la derecha, la de la foto, que ahí aparece la serpiente, y por eso también la serpiente, que ahora vamos a ver en otras pinturas ya del Renacimiento y más adelante, la serpiente está con cara de mujer, es Lilith. ¿Ven? Todos estos son amuletos de la Edad Media, que en todos dice Adán y Eva, o sea, la unión es la de Adán y Eva, fuera Lilith, salí Lilith, la unión del matrimonio es la unión del matrimonio cual si fuese Adán y Eva, Lilith es la que viene a robarse los niños, la que viene a traer una enfermedad a una mujer en parto, la que viene a robarse a los hombres, digamos, hay algo del adulterio en Lilith, de la prostitución en Lilith. Acá están los nombres, ven, acá es un amuleto que tiene, acá hay escenas, en los dibujitos hay escenas de la circuncisión, están otra vez los nombres de los tres ángeles, y dice Adán y Eva, fuera Lilith. Bueno, y en la traducción de la Vulgata, de este versículo 34 de Isaías, tenemos la aparición de la Lamia. Ahí Lilith no aparece con su nombre en Lilith, como aparece en esta versión de Jerusalén y en la Septuaginta, sino que aparece como la Lamia que es
en la mitología greco-romana, es esta diosa demonia, efectivamente, que está acá está representada acá por una mujer, por eso traje esta imagen de Isobel Lillian Glogg, del siglo XIX, que es esta mujer, y que otra vez aparece con cola de serpiente, cola de pez, o como un cabrito, o sea, semi-humano, semi-animal. Muchas veces está representada por una mujer pelirroja, ¿sí? Esta es una reproducción de una pintura preciosa del siglo XIX. Y menos también en la literatura, Lilith. En la literatura ya más moderna. Primo Levi es uno que la trae en un libro que se llama Lilith y otros relatos, y acá extraje un parrafito, dice: a ella le gusta mucho el semen del hombre, anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer, generalmente entre las sábanas, todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo, todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños, por vicio o adulterio. Que harás una idea de lo mucho que recibe. Por eso está siempre premiada y no hace más que parir. Se supone que Lilith es una mujer que permanentemente está pariendo y que sus hijos mueren. Eran los 100 hijos que habrían de morir. Esta otra del siglo XIX, esta es claramente una Lilith, que es la femme fatale, ¿sí? Hay algo de la seducción, de esta mujer que roba a los hombres, otra vez, lo pelirrojo, lo vinculado a la bruja, digamos, hay algo acá de esta figura demoníaca asociado con la mujer. Acá tenemos una ya del Renacimiento, del 1500, donde ven otra vez la figura pelirroja de esta mujer serpiente y Adán que está reteniendo a su hijo, que ella se lo quiere robar, en un fresco, en una capilla. Acá tenemos otra del siglo XIX, es una ilustración en donde hay una díada entre Adán y Eva y una díada entre Lilith y la serpiente. Por supuesto que también tenemos otra situación, o sea, Lilith, digamos, es el femenino un poco del Caín, el malvado Caín, el varón, digamos, es como la contrafigura y un poco aparece esta Lilith. Tenemos a Lilith en la literatura de Fausto, en el Goethe. Y hay algo, y ya voy terminando, y hay algo de estas las mujeres feministas que surgen en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, al principio, en el 1900, al principio del siglo XX, y que hacen de Lilith un poco el ícono de su lucha, o ven en Lilith, lejos de ver el demonio y esa figura maléfica a la que le atribuyeron los varones en sus distintos escritos y pensamientos, lejos de ver en ella esta figura demoníaca, maléfica, endiablada, ven en Lilith una mujer empoderada, una mujer que pelea por un lugar de la misma condición que Adán, dado que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tal como aparece en el primer capítulo. Entonces es que aparece esta revista que hasta el día de hoy es un ícono del movimiento feminista, de teólogas feministas judías en Estados Unidos, que se llama Lilith. O sea, hicieron de Lilith, digamos, el prototipo de una mujer que pelea por la dignidad de su posición en la sociedad. Y para terminar, voy a traer la voz de una mujer, es una teóloga judía feminista, nació en 1947, es de las primeras que escribió, tiene un libro divino que tengo acá, que se llama Standing Against Sinai, at Sinai, o sea, ella es de las primeras que plantean que las mujeres también recibimos los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, y que también tenemos derecho a interpretar, a estudiar, en momentos en donde era vedado el estudio religioso para una mujer.
Entonces ella lo que hace es recrear esta literatura midrásica, o sea, trae un relato que ella crea, ella se imagina un encuentro entre Lilith y Eva, o sea, un encuentro que no aparece en ningún lado, pero así como los rabinos escribieron estos relatos, esta literatura, intentando juntar estos textos en función de lo que escucharon, lo que recibieron, o de su propia imaginación, ella se atreve a ponerle este sentimiento, esta voz femenina, a una posible situación, pero ahora relatada por una mujer. Entonces es bellísimo, es un poco largo, pero es bellísimo. Y es una traducción, está en inglés, ahí está este es la fuente, digamos. Dice, al principio el Señor Dios formó a Adán y a Lilith del polvo de la tierra y les sopló en la nariz el aliento de vida. Creados a partir de la misma fuente, ambos formados desde el suelo, eran iguales en todos los sentidos. A Adán, siendo hombre, no le gustó esa situación y buscó formas de cambiarla. Dijo, ahora comeré mis higos, Lilith, y le ordenó que lo atendiera. Y trató de dejarle las tareas diarias de la vida en el jardín. Pero Lilith no era de las que se tomaban a la ligera. Se levantó, pronunció el santo nombre de Dios y se fue volando. Bueno, señor, se quejó Adán, esa mujer engreída que me enviaste se ha ido y me ha abandonado. El Señor, inclinado a ser comprensivo, envió a sus mensajeros tras Lilith, diciéndole que se pusiera en forma y regresara con Adán, o enfrentaría un terrible castigo. Ella, sin embargo, prefiriendo cualquier cosa a vivir con Adán, decidió quedarse donde estaba. Y así Dios, después de una consideración más cuidadosa esta vez, hizo que Adán cayera en un sueño profundo y de una de sus costillas creó para él una segunda compañera, Eva. Durante un tiempo Eva y Adán tuvieron algo bueno. Adán estaba feliz ahora y Eva, aunque ocasionalmente sentía capacidades dentro de ella que permanecían sin desarrollar, estaba básicamente satisfecha con el papel de esposa y ayudante de Adán. Lo único que realmente le perturbaba era la cercanía excluyente de la relación entre Adán y Dios. Adán y Dios simplemente parecían tener más en común. Ambos eran hombres. Y Adán llegó a identificarse cada vez más con Dios. Después de un tiempo, eso también hizo que Dios se sintiera un poco incómodo y comenzó a pensar en si no pudo haber cometido un error al permitir que Adán lo convenciera de desterrar a Lilith y crear a Eva viendo el poder que le dio a Adán. Mientras tanto, Lilith sola intentaba de vez en cuando reunirse en la comunidad humana en el jardín. Después de su primer intento infructuoso de romper sus muros, Adán trabajó duro para fortalecerlos, incluso consiguiendo que Eva lo ayudara. Le contó historias temibles sobre el demonio Lilith que amenaza a las mujeres durante el parto y roba a los niños de sus cunas en medio de la noche. La segunda vez que vino Lilith, irrumpió en la puerta principal del jardín y se produjo una gran batalla entre ella y Adán, en la que finalmente fue derrotada. Esta vez, sin embargo, antes de que Lilith se fuera, Eva la vio por un momento y vio que era una mujer como ella. Después de este encuentro, las semillas de la curiosidad y la duda comenzaron a crecer en la mente de Eva. ¿Lilith era de hecho una mujer más? Adán había dicho que ella era un demonio. Otra mujer. La sola idea atrajo a Eva. Nunca antes había visto a otra criatura como ella. Y qué hermosa y fuerte se veía Lilith. Con qué valentía había luchado. Lentamente, Eva comenzó a pensar en los límites de su propia vida dentro del jardín. Perdón, con afonía. Un día, después de muchos meses de pensamientos extraños y perturbadores, Eva, deambulando por el borde del jardín, notó un manzano joven que ella y Adán habían plantado y vio que en una de sus ramas se extendía sobre el muro del jardín. Espontáneamente trató de escalarlo y, luchando por llegar a la cima, se lanzó sobre la pared. No vagó mucho por el otro lado. Laura, ¿no querés seguir vos? Que estoy como...
No vagó mucho por el otro lado antes de encontrarse con lo que había venido a buscar, porque Lilith estaba esperando. A primera vista de ella, Eva recordó las historias de Adán y se asustó, pero Lilith la entendió y la saludó amablemente. ¿Quién eres tú?, se preguntaron entre sí. ¿Cuál es tu historia? Y se sentaron y hablaron juntas del pasado y luego del futuro. Hablaron durante muchas horas, no una, sino muchas veces. Se enseñaron muchas cosas, se contaron historias, se rieron y lloraron una y otra vez, hasta que el vínculo de hermandad creció entre ellos. Mientras tanto, de vuelta en el jardín, Adán estaba desconcertado por las idas y venidas de Eva, y perturbado por lo que él sentía que era su nueva actitud hacia él. Habló con Dios al respecto, y Dios, que tenía sus propios problemas con Adán y una perspectiva algo más amplia, pudo ayudar un poco, pero él también estaba confundido. Algo no salió según el plan. Como en los días de Abraham, necesitaba el consejo de sus hijos. Soy quien soy, pensó Dios, pero debo llegar a ser quien seré. Y Dios y Adán estaban expectantes y temerosos el día en que Eva y Lilith regresaron al jardín, llenas de posibilidades, listas para reconstruirlo juntas. Ok, gracias. O sea que vemos una historia acá de una mujer recreando una literatura que siempre estuvo en manos de hombres y que ahora, bueno, hay voces que empiezan a surgir y empezamos a entender que a lo mejor Lilith y Eva no tienen por qué ser antagónicas y pueden formar parte de un mismo mundo femenino, por ejemplo. O sea, está viendo mujeres interpretando cosas que nunca pudimos interpretar. Y más allá de si nos gusta o no nos gusta esta interpretación, o si nos parece significativa o no significativa, es el momento de que las mujeres empecemos a tomar cartas y empecemos a poner nuestras voces y a visibilizar las cosas que durante tanto tiempo estuvieron invisibilizadas. O sea que para cerrar, lo que yo, este primer encuentro, lo que yo les diría, o sea, sintetizando un poco es, ciertamente hay dos relatos de la creación que posiblemente tengan un origen mitológico distinto. No obstante, también hay dos situaciones, digamos, teológicas distintas o existenciales distintas en las que se encuentra la mujer. En la primera creación hay una creación en igualdad absoluta. En la segunda creación hay una creación, digamos, planteada ciertamente desde una mirada de una sociedad patriarcal en donde la mujer está al servicio del hombre, y por eso hay una creación mediada, hay una creación pospuesta, y es un poco el espíritu que va a tener todo este periodo bíblico. O sea, obviamente no podemos esperar que haya acá una liberación femenina. De hecho, lo que vamos a ver es que dentro de toda esta sociedad patriarcal hubo mujeres que ya se sintieron incómodas con esta situación, que las vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero hoy quería presentarles un poco esto. Esta es la creación de la mujer. Hay una creación doble en donde en una está favorecida la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, y en una claramente no. Hay una concepción patriarcal dentro de esta creación que hace que la mujer esté supeditada a esta voluntad del varón. Listo por hoy, mío. Muchas gracias, Norma, dejaste toda tu voz hasta el No, ya estaba último. mal, hice un esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar entonces estos minutos que nos quedan
para escuchar las preguntas o los comentarios de quienes quieran hacerlos. Sí, yo quería decir que para mí las distintas opiniones dividen a la mujer, que Lilith y Eva son una mujer completa, para mí. Son los distintos aspectos que tiene una mujer. Bueno, sí, acuerdo con vos. El tema es que, primero tenemos que recuperar la condición positiva de Lilith. Claro. Porque sí. en general, por eso digo, por eso les traje un poco esta revista claro. de Lilith. O sea, es considerarla un poco como intentando ocupar el lugar que se merece, que es un lugar de igualdad con el hombre. No obstante, por eso te digo, el concepto de Lilith siempre fue visto como es el demonio, hay algo de la femme fatale, lo pelirrojo, que después también se asocia a las brujas. O sea, hay algo ahí de una mujer que enrieda, la serpiente, la seductora, ¿sí? la culpable de todos los males, que bueno, ya vamos a ir viendo. O sea, también en los relatos bíblicos hay mucho mal ligado a la mujer. Claro. Sí, y las literaturas lo muestran. De todos los tiempos. De todos los tiempos patriarcales. Esperemos que eso Exacto. cambie. Gracias. Va cambiando, va cambiando. Gracias. Nos dice Rosa Estela que le gustó mucho, sobre todo la condición positiva de Lilith. Bueno, sí, digamos, empieza a ser un ícono de un lugar al que tenemos que llegar. Empieza a ser un ícono. No siempre fue así, pero sí, es un ícono. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, espera, déjame solamente, o sea, lo que también quiero decir que... o sea, también hay algo, y acá sí hay gente vinculada al mundo cristiano, por ahí tiene otra mirada, pero lo que también hay acá es que el monoteísmo trajo el empoderamiento del patriarcado. Porque en el mundo, digamos, politeísta, el lugar de la mujer tenía un lugar protagónico, o por lo menos tan protagónico como los hombres, siendo que hay dioses y diosas, y básicamente la diosa madre es la diosa creadora. Esto que les dijo, que, o sea, no es menor que Adán sea el primer ser parturiento, también habla de esta concepción patriarcal. Es el hombre el primero que tiene un parto natural, digamos, de un ser humano. O sea, hay algo ahí en la construcción del monoteísmo que le privó a la mujer del protagonismo. Ni hablar de esto que digo, por eso me significaba tanto explicarles que la palabra Dios en hebreo es plural, porque quizás conlleve el femenino y el masculino, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quizás la nuestra imagen y semejanza es varón y mujer, y este Dios que estamos acostumbrados a hablar de Dios Padre, de Dios Guerrero, de Dios Todopoderoso, de Dios, o sea una diosa todopoderosa y una diosa madre y una diosa... ¿qué pasa con el aspecto femenino de Dios? Que en el concepto judío, no lo tengo claro en el mundo cristiano, en el concepto judío, o sea, aparece muy, 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 en muy menor grado. Aparece un lugar de la Shejinah, ¿sí? El lugar donde, o de la Jochma, la sabiduría, mientras que todo lo demás es masculino. Hay un lugarcito femenino de Dios. O hay o se dice como que Dios nos parió, digamos, desde el útero, como un Dios con útero. Pero, digamos, toda la concepción teológica, y eso es algo que nos llega desde el monoteísmo, es una concepción masculina. O sea, la manera de hablar, toda la construcción que tenemos de Dios es masculina.
En el mundo cristiano por lo menos existe una figura, digamos, la contraparte de María. En los judíos no. Es todo masculino. Entonces también hay algo en el concepto de Dios que cambia en este mundo del feminismo, porque las mujeres también queremos tener parte en esta cosmovisión teológica y sentirnos amadas por este Dios, o como esto que decía esta Judith Plaskow, esta relación que tiene Adán y Dios que nos excluye a las mujeres. Perdón, nada. Iba a hablar alguien. Sí, Lucy Riva. Buenas tardes, gracias y muchísimas gracias, Norma, por lo que nos enseñaste. Simplemente agregar esto de que cómo desde esta cultura patriarcal, que muchas veces pues, nos divide, también aparecen mujeres oponiéndose y destruyéndose mutuamente, como Sara y Agar, Oli, Raquel, pero también aparecen entre las grietas del texto mujeres que se apoyan en hermandad, como decía Judith Plaskow, y que hoy podemos tomar con la categoría de sororidad, como hermandad de mujeres. Entonces, bueno, decir eso también de figuras como Ruth y Lía u otras que, perdón, como Noemí, Ruth, etcétera, que son justamente figuras que en la misma Biblia hebrea se apoyan mutuamente, se enriquecen, esta experiencia de la sororidad. El próximo encuentro vamos a hablar de este mundo femenino del patriarcado, pero el ejemplo que vos citaste de los celos, digamos, está creado por la poliginia, o sea, es un hombre que tiene muchas mujeres, o sea, hay algo ahí de la sociedad justamente patriarcal y poligámica que genera eso. O sea, ciertamente hay algo ahí puesto en la misma constitución de la sociedad es que genera eso. Y por supuesto, en el último encuentro vamos a ver un poco la historia de las mujeres que intentaron quebrar o que se sintieron incómodas, digamos, que algo hicieron, que aparecen en el texto bíblico y que no son pocas, o sea, son pocas relativamente, pero digo, es tan claro que el malestar que vivieron por esta situación, digamos que las vamos a recuperar, digamos, también con otra mirada. La vez que viene vamos a hablar de este mundo femenino, el mundo femenino de las mujeres. Si les interesó un poco los conceptos, digamos, que trabajé hoy, el libro que les recomiendo, que está en PDF, si los busqué para hoy, que son los mitos hebreos, de Patai y Graves. Es un libro que debe tener, acá está. No sé si lo ven, los mitos hebreos de Patai y Graves. Está todo el desarrollo del libro de Génesis con los mitos, de dónde surgen o cómo surgen, o las asociaciones que podemos hacer de las historias bíblicas del Génesis con los mitos de la Edad Antigua, básicamente de la Mesopotamia, pero no necesariamente. Las parteras, bueno, todo eso lo vamos a ver, las parteras. Estoy leyendo un poquito acá. Sí, tenemos una noticia de Liliana Marzano que cuenta que hay una canción, Lilith, es una canción de Pedro Guerra Mancito. Entonces, bueno, hay un montón también de obras de arte preciosas que no puse, que no elegí, Borges tiene en uno de sus cuentos un texto que menciona a Lilith. Por eso hay un montón de, o sea, sin duda, Lilith, sin estar en el texto bíblico o solo en esa mención de Isaías, ciertamente se convirtió en un personaje significativo. Sí, Graciela Inés. Y luego Loreto. Gracias, Laura. Norma, en un momento
cuando hablaba de la creación primigenia de los humanos, usted menciona que podrían llegar a haber sido un ser con dos rostros. Entonces, yo pregunto, si fuera así, podríamos interpretar entonces que como fue creado a imagen y semejanza de Dios, que Dios tiene dos rostros, porque en la línea cristiana se entiende que allí es plural y Dios son tres. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería, ¿Dios tiene dos rostros entonces? Si fue creado de esa manera. Bueno, podríamos pensar que, o sea, primero en la literatura, los exégetas judíos entendieron que este plural, el hagamos un hombre a nuestra semejanza, es que Dios está hablando con su séquito de ángeles. O sea, no se entiende como podríamos, o como yo llegué a sugerir, que ese nombre de Dios en plural podría indicar lo masculino y lo femenino. En cuanto a esto que decimos del diprosopón, el hombre, el ser con dos rostros, o sea, a nuestra imagen y semejanza seguramente hace referencia más que a la fisonomía, a la condición intelectual, digamos, irracional que adquiere el hombre, porque también macho y hembra son los animales que también se van a, que Dios, el mandato es a reproducirse, o sea, como que lo femenino y lo masculino están ahí para, a los fines de la reproducción. Y posiblemente la imagen y la semejanza, en el único caso que se usa, que es con el hombre, con el ser humano, mejor dicho, tenga que ver con el raciocinio y la capacidad de pensar que solo tenemos, por ahora, parece que hay unas máquinas ahora que empiezan a pensar, unos robots, pero digo, por ahora solo tenemos los seres humanos. Y, digamos, esos son intentos de los exégetas bíblicos, te diría medievales, Rashi, o sea, antiguos, bueno, que intentaban explicar esto de qué quiere decir que hay un Adán en su condición de femenino y masculino, si después no condice con que va a crear al hombre y después a la mujer, entonces, digamos, un poco de ahí salen. Por eso sí, en el mundo cristiano entiendo que la Trinidad estaría supliendo un poco esto, aunque ahí yo no conozco de teología cristiana, pero ahí salvo que el espíritu tenga lo femenino, tanto el padre como el hijo, entiendo que tienen, digamos, bueno, el hijo ciertamente es masculino, no sé qué pasa con el espíritu, digamos. O sea, ¿dónde Claro, está se lo usa femenino? el él. Se usa el él, el Bueno, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es todo él. es ¿no? todo él. El tema es si en el espíritu hay algo de lo femenino. Por eso digo, en el mundo cristiano entiendo que María suple un poco, todo el mundo femenino está puesto en la Virgen María, entiendo. No obstante, esta esfera de la trilogía que vos mencionás, que es la que yo digo, este Elohim plural, ¿por qué el nombre de Dios en hebreo aparece en su pluralidad? Y este hagamos, o sea, ahí hay algo múltiple en uno, que es lo que ellos, digamos, porque este primer capítulo, bueno, algo muy importante que no dije, que lo omití de tantas cosas que quiero decir, y no tengo nada escrito, por eso mal de mi parte, es que este primer capítulo se supone que fue, o sea, que tuvo que ver con la creación de los sacerdotes, porque lo que le importa a este capítulo es el día sábado. Todo concluye, son como glosas que concluyen el día sábado, y todo es como, tiene una estructura poética, vuelve a repetir, y fue el atardecer y el amanecer, el día primero y el atardecer, o sea, hay algo de una rima y de una poesía y de, o sea, está escrito con el fin de el ritual del día sábado.
más que de explicitar cómo fue la creación. Mientras que el segundo relato de la creación posiblemente sea más antiguo, no solo de la tierra de Canaán, sino que es más antiguo y más original del mundo mitológico. Y acá fue como recortado, fue como censurado, fue como trabajado. Es un texto que es muy parecido a la cosmogonía mesopotámica, pero totalmente trabajado en función de un único Dios. No hay animales, no hay monstruos marinos, no hay soles ni lunas que son dioses, sino que es un único Dios que es el creador de todo para después descansar. Final. Gracias, Norma. Sí, Loreto, mientras tanto, mientras abrís el micrófono, podemos leer que Ángela agrega que también se usa la ruaj. Sí, la palabra ruaj en lugar de Espíritu Santo. Y la palabra ruaj es femenino en hebreo. Ruaj, sí. De hecho dice, y el ruaj de Dios sobrevolaba las aguas, y ese ruaj es femenino. Bueno, y Liliana adjuntó un artículo titulado que un jurado femenino declara a Eva no culpable, así que si lo quieren bajar antes de que cerremos la reunión, ahí lo tienen. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Laura. Hola, Norma, yo te quiero felicitar. También te iba a decir que el Ruaj y el Rajamín son atribuciones divinas en la interpretación católica respecto de Dios, como de su lado femenino, pero mi pregunta iba a otra parte, justamente al capítulo 2 de la reminencia cananea, respecto de qué te parece a ti, o si hay alguna midrash que comente, me encantaría saber esa actitud de Dios como en completa amistad, digamos, con Adán, en el sentido de que le presenta una y otra Eva hasta que al Señor le agrada, digamos, y si no le agrada, la repudia, y por lo demás, él no es castigado. O sea, yo me sorprendo, digamos, cuando ella reclama su libertad y se va volando, ¿cierto? Es castigada por la muerte de 100 hijos y las penas del infierno. Pero él no tiene ninguna responsabilidad o consecuencia. ¿No hay comentarios de eso? Te voy a buscar, no se me ocurre ahora ninguno, pero lo que sí se me ocurre es, vos sabés que cuando en el libro de Números, cuando la hermana de Moisés, Miriam, y el hermano, Aarón, susurran porque Moisés se había casado con una cusita, posiblemente una negra, una africana, una cusita, Dios manda, o sea, y le dicen, le reclaman tener parte en el liderazgo del pueblo. ¿Acaso Dios no habla con nosotros también? Porque, o sea, los dos hermanos le hacen frente a Moisés reclamando el liderazgo. ¿Acaso Dios no habla también con nosotros? Los dos hablan, digamos, contra Moisés. Ahora, la que recibe el castigo es ella. La que recibe la lepra y la que se enferma es ella. Él nada. O sea que a eso voy. O sea, es un mundo en donde está escrito por hombres. O sea, hay una mirada masculina de todo en donde, o sea, acá son los dos, pero bueno, Aarón como es el sacerdote o no sé por qué, en un lugar donde los dos son responsables de una situación, de una conversación, que cuestionan el liderazgo del gran profeta, solo es castigada la mujer. Bueno, voy a buscar a ver si, digamos, si hay algo de lo que vos vinculás, pero eso es tierno, como lo escribe Judith Plaskow, ¿viste? Esta relación tan Cómplice. Tan cómplice, tan privada entre Dios y el varón. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, es lo que es la historia un poco por lo menos del mundo judío? O sea, la mujer quedaba aparte, no formaba parte de el mundo religioso. O sea, ella estaba para parir, para cuidar a los niños,
Y posiblemente haya sido para protegerla, para darle tiempo, para que se genere, para que no tenga que estar corriendo de aquí a allá en los horarios que había que rezar, en los horarios que había que hacer tal o cual cosa. Pero finalmente se generó un cúmulo de conocimientos, de saberes, de espiritualidades, que la dejaron afuera a la mujer. Sí. Gracias, Loreto. Carlos. Muchas gracias, Norma. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Muy interesante, muchísimas gracias. Dos cosas. Una sobre el monoteísmo cristiano. Pues sería interesante conversarlo en algún otro momento o hacer una pequeña discusión ahí. De todas maneras, yo creo que está finalmente marcado por ese mismo patriarcado, digamos, ¿no? No solamente en la figura de Dios, sino también en lo que relatan respecto de la misma comunidad, la primera comunidad cristiana. De hecho, quienes están en la última cena son 12 hombres, digamos, no hay ninguna mujer como que que tenga el mismo papel que los llamados 12 apóstoles, al menos tal como nos llegó el relato a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quería preguntarte, si tenés alguna opinión respecto de otro libro de Robert Grace, pues citaste el de los mitos hebreos, pero él tiene otro que se llama La diosa blanca, sí, donde justamente trata de demostrar, es un libro muy antiguo ya, pero él trata de demostrar que previo al patriarcado, y confirmando la tesis tuya, las culturas de Medio Oriente y también del proto-occidente, Europa, digamos, eran culturas matriarcales, digamos, eran culturas donde incluso el dios originario era una mujer, la diosa blanca, ¿no? Bueno, el mito del Enuma Elish lo que hace es que Marduk, que es bueno, termina siendo finalmente, ahí hay una pelea entre los dioses antiguos, los dioses más jóvenes, hace mucho ruido los dioses más jóvenes, cuando tienen sexo, toda una cosa así, pero finalmente, y con esto concluyo, Marduk es el dios creador, que lo que hace para crear es partir con una flecha a Tiamat, que es la diosa agua, la diosa madre, la diosa del agua salada, y es él el que da origen, o sea, él abre a Tiamat en dos, y de ahí surge la creación. Y simbólicamente pareciera ser que esa es la muerte de la diosa. Ahí Marduk logra vencer a la diosa. Ahora, lo que vamos a ver por ahí un poquito más adelante también es que también al Dios de Israel se lo asocia con una esposa. No es, hay mucha en los relatos proféticos, o sea, aparece inclusive el pueblo de Israel como una novia para Dios, el día sábado como una novia para Dios, y hay quienes ven en la diosa Astarte o Ishtar, que la pasé rápido cuando nombré las dioses de Mesopotamia, como una esposa del Dios de Israel. Y hay muchos cultos que incluso aparecen en la Biblia de mujeres vinculadas a, bueno, estatuillas de la fertilidad, que no son otra cosa que diosas. O sea que lo que también sabemos es que aún en este monoteísmo impuesto, por los poros, salía la necesidad, sobre todo de las mujeres, de estar vinculadas con diosas femeninas que también existieron en el pueblo de Israel, prestadas, tomadas de los pueblos, pero que estaban presentes en los cultos. De hecho, cuando les leí, no sé si recuerdan el texto, pero cuando les leí que los rabinos dicen, no la sacamos de la mano para no hacerla ladrona, y aún así Rachel roba, lo que roba Rachel de su padre Labán son los terafín, que son unas imágenes de mujeres en donde se muestran especialmente, lo vamos a ver la vez que viene,
donde se muestran especialmente sus partes pudendas, sus pechos, su zona vaginal, que son, ella era estéril, Rachel, y estos terafín, estos ídolos, que son, bueno, en la Biblia se los llama terafín, pero seguramente eran la diosa Inanna, o la diosa Ishtar, o estas diosas, que eran las diosas de la fertilidad, del sexo, del amor. O sea, y estamos hablando de presencia, entonces, también de diosas en el mundo judío monoteísta. O sea, en la lectura de la Biblia aparecen estas cosas también. O sea que no está tan erradicada, o sea, el objetivo era erradicar, o sea, es traer este monoteísmo con esta figura ciertamente más masculinizada. Pero sea la diosa blanca, sea Ishtar, sea Inanna, bueno, sean las diosas egipcias, o sea, este mundo conocía a las diosas, y de alguna manera aparecen en textos bíblicos, solo que aparecen como terafim, que tampoco es una palabra que no está traducida, los terafim, que son los ídolos, las estatuillas, que son los dioses, y las diosas, digamos. El mundo femenino tenía esta cosa de las diosas, no le fue tan fácil sacárselas de encima, pero lo lograron. Ahí también es interesante los estudios de Assmann, el egiptólogo, respecto cuando compara el monoteísmo judío con el monoteísmo de Akenatón, digamos, el intento de... Claro, el monismo. Sí. Sí. Y Esa que hay digamos que hay uno que gobierna sobre el panteón, y que posiblemente de ahí también se nutrió la cultura judía para llegar a esta concepción monoteísta, digamos que por ahí posiblemente fueron o los Hyksos, o como los llamemos, digamos, este grupo que acompañó a Moisés y lo acompañó, digamos que se nutrió también de Akenatón y de toda esta cultura del monismo para llegar a esta concepción todavía un poquito más elevada, pero con rasgos patriarcales. Pero justamente lo interesante de Assmann y su mujer es que el origen de lo que él llama el monoteísmo egipcio no es religioso, sino político, digamos. Es decir, que en la intención de constituir un solo Dios por encima de todos, tenía una función política que era legitimar al rey, digamos, al faraón. Rey, que es el hijo de Dios. Claro. Entonces, en ese caso, confirma también, o más que confirma, digo, va en la misma línea de lo que decís, ¿no? Es decir, lo que está en juego en última instancia no es un tema religioso, sino un tema de poder, de político, digamos. Y esa es lo que construye la relación entre hombre y mujer, ¿no? Y eso es básicamente el capítulo 1. Ahí hay una intención política fuerte de estos sacerdotes. Por eso digo, posiblemente este capítulo fue compuesto en el exilio babilónico, o sea, es un capítulo más tardío, o sea, del siglo VI antes de la era común, donde tiene la intención, es el culto de este Dios, el sábado, y que todo lo demás está bajo su égida, pero bueno, en este contexto colocan a la mujer, no les importa, o sea, yo creo que ni se dieron cuenta de que estaban pensando que la mujer fue creada en el mismo tiempo que el hombre. Casi fue casualidad, te diría, a mi gusto. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Para ir cerrando la reunión podemos leer quizá enseguida, Cristina, solo leemos los comentarios. Loreto dice que es obvio que hubo mujeres en la última cena, de hecho no imagino a hombres de esa época sirviendo la mesa, terrible. Y Ángela le responde, de hecho, en todas las narraciones del Evangelio, cuando Jesús está comiendo, había mujeres. Dice Loreto, claro, los judíos primero fueron enoteístas hasta el tiempo de Moisés, prácticamente. Sí, Cristina. Sí, me llama la atención cuando presentaste los textos de la creación y sobre todo los precedentes a los canónicos, la actitud de este Dios al crear tanto al varón como a la mujer, en ese sentido. Y quería saber si hay alguna relación o algo allí que yo no logro responderme.
y es que Dios, al crear al hombre, bueno, lo hace de forma natural, casi perfecta, ¿no? Y cuando resulta la creación de las mujeres, que la verdad yo desconocía la existencia de Lilith, tiene como confusión, como que se equivocan, lo hacen mal, le sale mal, y que me hace como, me llama la atención, y quisiera saber si ahí hay algo en relación a la creación de la mujer, esta actitud diferente en la creación del varón y de la mujer de Dios. O sea, lo que me estás diciendo es así, y es la visión, es la visión del patriarcado. O sea, la mujer está para servir al hombre, entonces su creación es de menor categoría, es otra categoría, es inferior. O sea, esto que nos suena tan raro, digamos, es algo que en el mundo griego, o sea, llegó a ser una obviedad. O sea, la mujer es inferior, y también es inferior en esta creación. Es tan inferior que hasta los animales fueron creados antes, en el segundo capítulo. ¿Os entendés? O sea, ahí hay un lugar de la mujer que ni siquiera la mujer es anterior a los animales. Los animales vinieron antes que la mujer. Eso te quiere decir el texto. Es inferior, la mujer es inferior. Y está para servir al hombre. Es el hombre el que la prueba. Esta vez sí. O sea, las otras no. Esta vez lo acepto. Es esto lo que me conviene. El varón es el que le da sentido a este ser que vino a servirlo. Y por último, una mirada relacionado... patriarcal. Es una creación de un varón en una época en donde eso es el pensamiento que predomina. Y finalmente, como siguiendo este hilo de pensamiento, si este Dios que es hagamos, plural, y si en esa pluralidad hubiera un Dios varón y un Dios mujer, ¿cómo se explicaría esto? Bueno, en principio Dios no es ni varón ni mujer. O sea, el tema con el Dios es que Dios es un espíritu que no tiene, o tiene lo femenino y lo masculino, o no tiene ni lo femenino ni lo masculino. Lo que está claro es que no es masculino. Entonces, toda la construcción que hicimos de Dios, desde el lenguaje, desde las prácticas, por lo menos en el mundo judío, que es el mundo que yo conozco, se habla, por ejemplo, el idioma hebreo es un idioma que, como es tan antiguo, es muy dual. Hasta los números son en femenino y masculino, o sea, todo es femenino y masculino. Todo lo que está vinculado con Dios se lo recita en masculino, ponele. Entonces, las teólogas, las biblistas judías, sobre todo mucho más desarrollado en Estados Unidos, lo que hicieron es empezar a escribir lo mismo que se dice, o el mismo rezo. Por ejemplo, por decirte algo, Padre nuestro que estás en los cielos, si fuese, bueno, es un rezo en hebreo, decir Madre nuestra que estás en los cielos, y poner los dos enunciados, por ejemplo, y que el creyente, el devoto, elija cómo quiere relacionarse a ese Dios. O sea, no están acá para cambiar, viste, siglos y siglos y siglos de tradiciones religiosas, pero dado que la mujer no fue tenido en cuenta, es buscar nuevas maneras de relacionarse con un Dios que puede dejar de ser concebido en su masculinidad para concebirse, en todo caso, en su feminidad, si no fuera posible concebirlo sin la cuestión de lo femenino o lo masculino, ya sea en el lenguaje o en nuestros pensamientos. Por lo menos eso en el judaísmo. Por eso digo, no sé cómo encaja esta teoría. Entonces, bueno, fíjate, yo hablé mucho de Elohim, que es que significa en hebreo Dios, pero que es en plural. Hay algunas feministas que están empezando a llamar a ese Elohim Elohima, y el Ima quiere decir mamá en hebreo, madre. O sea, sería una conjunción entre diosa madre. Es una palabra nueva, no existe.
pero es agregarle la palabra ima al Elohim, que termina con im, agregarle una a, y ya se habla de Elohim, o sea, un dios es mujer, digamos. Pero, o sea, también cuando hablamos de Dios, o sea, el tema también es muy controversial, porque también es controversial todo el mundo, todo el cuestionamiento que podemos hacer al lenguaje, ya no hablando de Dios y de lo teológico, sino el dominio del lenguaje masculino sobre el lenguaje en general. Esto de lo que hablamos nosotros de, digamos, el lenguaje inclusivo, si el les, el arroba, digamos, cómo generar, o sea, cuando nosotros hablamos del Adam, hablamos de hombre, y el hombre es el genérico de la raza humana, de lo humano, y sin embargo es hombre, es varón. Entonces hay todo acá una construcción que, bueno, a algunos les puede gustar más o menos, algunos no quieren ir contra la Real Academia Española, lo que fuera, pero en los conceptos teológicos es significativo porque hay mujeres que se quedan afuera, que y que con alguna cuestión diferente podrían sentirse más cómodos, siendo que Dios no tiene género. Muchas gracias. Norma, un agradecimiento otra vez enorme. Un placer. Bueno, y la próxima vamos más al mundo femenino, más cotidiano también, a hacer relecturas bíblicas de las matriarcas, del mundo femenino que se vivía digamos, en el patriarcado bíblico. Les dejamos entonces otra vez el aviso que pueden volver a ver este encuentro ahí en el canal de YouTube. Y bueno, el viernes que viene nos reencontramos. Norma, espero que puedas descansar tu voz, bien. tu garganta en esta semana. Bueno, y quiero saludarlas así como terminamos el último capítulo del Génesis, que es el sábado, hoy es viernes, hoy empieza nuestro sábado, así que Shabbat Shalom para todos, que tengan un Shabbat con mucha paz. Gracias. Shabbat.